Ya, ahora sí, vamos a empezar. Hoy día vamos a ver todo lo que es miembro superior, todas las alteraciones que hay a nivel de miembro superior. Y a la siguiente sesión va a ser todo en miembro inferior. Entonces, primero igual siempre van a tener que tener presente lo que es la anatomía. Es lo que vamos a recordar aquí. Vamos a ver primero eh, la anatomía de la clavícula, el húmero, la escápula y las articulaciones entre estas, ¿ok? A nivel del hombro hay distintas articulaciones. Están articulaciones que se llaman verdaderas y articulaciones que son falsas, ¿ok? Y aquí están cada una con su número. La primera, esta aquí, verdadera, es la escápulo-humeral. La segunda es la acromioclavicular, y la tercera es la esternoclavicular. ¿Ok? Esas tres van a ser tus articulaciones verdaderas. Escápulo humeral, acromioclavicular y la otra esternoclavicular. Luego están tus articulaciones falsas, que estas son dos, nada más. La de aquí, que es la escapulotorácica, y la 5, que es la subacromial. ¿Ok? Entonces, torácica, acromial. Listo. Que también deben saber qué paquete vasculonervioso pasa por este lado. Por aquí van a pasar, ¿se acuerdan cuál? ¿Qué nervio, o bueno, qué plexo nervioso pasa por acá? Y bueno, ¿qué arteria y vena pasan a nivel de la clavícula? ¿Alguien se acuerda? Es anato. Hay un plexo nervioso, plexo, pueden escribirlo, pueden decirlo, y arteria y vena, vale. En la clavícula, ¿con qué arteria y vena va? Con la arteria y vena subclavia. Y el plexo, me acaba de decir Alexa, que lo acabo de leer, y es braquial, muy bien. Ajá. Esas son las estructuras vasculonerviosas que vamos a ver por esta parte del hombro. Listo, ¿qué más tienen que saber? ¿Cómo se estabilizan esas articulaciones? Se van a estabilizar con ligamentos. Van a tener una estabilización horizontal y una estabilización vertical. La horizontal nos la va a dar los ligamentos, los ligamentos acromioclaviculares. La vertical, los ligamentos coracoclaviculares. Y habían dos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Son estos dos, ¿cierto? Coracoclaviculares. ¿Cómo se llama uno y cómo se llama el otro? ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Aquí están los ligamentos acromioclaviculares y aquí están los coracoclaviculares. Van a estabilizar la clavícula coracoclaviculares a nivel vertical y el acromioclavicular a nivel horizontal. Pero los coracoclaviculares eran dos. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Uno es este y el otro es este. Nadie. Ya. Conoide y trapezoide, por si acaso. Igual es anato nada más. Trapezoide. Son cosas que tienen que recordar. Conoide y trapezoide son los dos coracoclaviculares. Aparte de clavícula, ¿qué otra estructura vamos a ver? El húmero. ¿Ya? Como hueso vamos a ver el húmero. También vamos a ver radio y cúbito. Y al final la mano. Las lesiones a nivel de los huesos de la mano. Entonces el húmero se divide en tres partes. Vamos a tener un húmero proximal, diáfisis humeral, y al final vamos a tener el húmero distal. ¿Ok? El húmero proximal se va a dividir en 4 fragmentos, 4 secciones, que son la cabeza, el troquíter, el troquín y la défisis.
¿Ok? Todo esto comparte el húmero proximal. Cabeza, troquíter, troquín y diáfisis. Estas 4 partes son húmero proximal. Obviamente la parte de la diáfisis más proximal, ¿no? Luego, lo que sigue el hueso es la diáfisis. Y al final vamos a llegar al húmero distal o paleto humeral. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Dos estructuras. Epicóndilo. Bueno, son 2 epicóndilos. 2 epicóndilos. Hay uno medial y uno lateral. Pero a uno de estos dos, alguien me tiene que decir a cuál. Al medial o al lateral le llamamos nosotros epitroclea. ¿Alguien sabe a qué epicóndilo se le llama epitroclea? ¿Al medial o al lateral? Esto es importante porque van a haber lesiones que solo van por uno o por otro y de acuerdo a eso te va a dar tu clínica. Entonces tienen que saber qué epicóndilo es el medial o el lateral. ¿A cuál de ellos dos le llaman epitroclea? Porque ustedes, Epitroclea, dime, ¿qué lado? perdón, ¿Medial o lateral? epitroclea sería el medial. Ajá, muy bien, la medial es la epitroclea. Ok, esto es aquí abajito. Epitroclea o epicóndilo medial también le pueden decir. Y el otro es el epicóndilo lateral o simplemente así epicóndilo. Ok. Luego de los huesos de la mano ya deben saber la estructura del carpo. La primera y la segunda fila van a tener el trapecio, el trapezoide, el grande, de ahí el ganchoso, el pisiforme. Siguen con el piramidal, semilunar y el escafoides. ¿Ok? Y al final van a tener sus metacarpianos, sus falanges proximales, falanges mediales y falanges distales. ¿Ok? Esto es como un resumen de lo que tienen que saber de nato para poder entender mejor lo que es las que son las lesiones. Vamos a empezar primero con la luxación acromioclavicular. Habíamos dicho que la luxación era cuando dos articulaciones, o bueno, las dos partes de una articulación pierden su congruencia. En este caso hablamos de la articulación acromioclavicular. ¿Ya? Listo. ¿Dónde más ocurre? Entre 20 a 30 años. O sea, en pacientes que son jóvenes, en varones, y generalmente es por varones que hacen deportes. Ellos pueden tener una luxación acromioclavicular más frecuentemente. ¿Qué pasa aquí? Es la lesión de la articulación acromioclavicular. Esto puede asociarse a una ruptura de ligamentos acromioclaviculares, obviamente, y puede o puede que no estar acompañado de ruptura de ligamentos coracoclaviculares. ¿Ya? Habíamos visto que la articulación de la clavícula, bueno, la clavícula, la articulación acromioclavicular se estabiliza de dos formas, con los ligamentos acromioclaviculares y con los ligamentos coracoclaviculares. Entonces, cuando ocurre esta luxación, sí o sí tienes la lesión de la articulación, sí o sí tienes la ruptura del ligamento. Puede haber puede haber un daño en el ligamento acromioclavicular, depende del grado. Y luego, pero esto sí, puede que esté acompañado o no de, de ruptura del ligamento coracoclavicular. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? ¿Cómo ocurre esa luxación? Por una caída sobre la cara lateral del hombro. O sea, como que de la punta del hombro aquí. Pero así, como que te caes así. ¿Ok? Punta del hombro. Esto con tu brazo en aducción. Aducción es que el brazo se acerca a la línea media y abducción que se aleja de la línea media. Entonces, con tu brazo sí, te caes en punta y puede ocurrir una luxación acromioclavicular. ¿Listo? Clínica. Va a tener clínica de las 3D, que ya habíamos dicho que eran dolor, disfunción y deformidad. Clínica de 3D. De ahí, ¿qué va a tener de característica esta luxación? Este signo, que es el signo de la tecla del piano. Como la clavícula se ha separado del acromion, en este caso, ya no está junto, se ha separado, la fuerza de los huesos, la parte distal, perdón, la fuerza de los músculos, la parte distal de aquí de la clavícula
por ejemplo, el esternocleidomastoideo que se inserta en la clavícula va a hacer que la clavícula se levante, ¿ok? Y el trapecio también. Entonces eso pone la clavícula como así, levantada, la parte distal la levanta, ¿ok? Y como está así móvil y separada del acromion, entonces vas a poder aplastarlo y va a volver a levantarse. Lo aplastas y se vuelve a levantar, como en la tecla de un piano. ¿Ok? Eso es por la fuerza del esternocleidomastoideo y del trapecio que se inserta ahí. Que como la clavícula está suelta, está como que suelta, ya los músculos jalan. Entonces al momento que tú apretas, se vuelve a levantar. Sueltas y se vuelve a levantar. Apretas, sueltas y se vuelve a levantar. Ese es el signo de la tecla del piano, porque simula como un piano. ¿Ok? ¿Qué más puedes tener? Puedes tener otros signos que son por el golpe, como equimosis o tumefacción. Pero lo característico aquí es el signo de la tecla del piano. Si tú ves eso, ya sabes que te están hablando de una luxación acromioclavicular. ¿Cómo haces tu diagnóstico? Radiografía. Puedes pedir radiografía simple en proyección anteroposterior, superior e inferior. Y hay una proyección especial que es la proyección de Zanca, con 10 grados de inclinación. Y también hay una proyección axilar. Porque en la anteroposterior tú vas a ver, digamos así, como que de frente. Vas a ver si la clavícula tiene un desplazamiento superior o inferior. Pero al momento que tú hagas una proyección axilar, vas a poder verlo como que por abajo, como si estuvieras mirando así. Entonces ahí ya vas a poder ver si la clavícula tuvo un desplazamiento anterior o posterior. Por eso es importante pedir diferentes incidencias en la radiografía. Como aquí, este es axilar. El rayo de incidencia entra por aquí, por la axila, y vas a poder ver si la clavícula se desplazó hacia anterior o hacia posterior. En proyección anteroposterior solo ves si fue superior o inferior. ¿Ok? ¿Qué más puedes hacer? También puedes pedir tomografía, pero siempre se va a empezar con una radiografía. Siempre van a empezar con lo más simple. ¿Qué es importante aquí también que te acuerdes? La clasificación de Rockwood. ¿Ok? Vas a tener diferentes grados. De grado 1 hasta el grado 6. Entonces empezamos. El grado 1 es una lesión parcial del ligamento acromioclavicular. ¿Listo? Va a haber una distancia entre clavícula y coracoides de 10 a 13 milímetros. ¿Ya? Pero lo principal es que el ligamento todavía no está roto completamente, sino es una lesión parcial de ese ligamento. ¿Listo? Ese es el 1. El 2, ya viste que se rompió completamente, entonces vas a poner ruptura del ligamento acromioclavicular, porque ya se rompió completamente. Clavícula va a elevar, porque ya sabes que el músculo jala, se eleva hasta un 25%. O sea, tiene hasta un 25% de desplazamiento de articulación. Ahí va tu 2, tu clasificación 2. Tu clasificación 3, ¿qué ves aquí? Que está roto el ligamento acromioclavicular y de pasada también están rotos los ligamentos coracoclaviculares. Entonces, esto, por consecuencia, va a generar un mayor desplazamiento. Entonces, vamos a poner las cosas que encontramos. Hemos encontrado ruptura del ligamento acromioclavicular, hemos encontrado ruptura del ligamento coracoclavicular y mayor desplazamiento. Desplazamiento de la clavícula de 25 a 100%, porque ya está libre de todo, ya no hay nada que la estabilice y que la sostenga ahí. Han roto los dos grupos de ligamentos que estabilizaban ahí. Aquí está. Ok, desplazamiento de 25 a 100%. Ahora, tenemos grado 4. Igual, está roto acromioclavicular, está roto coracoclavicular, así que vamos a poner ruptura, ligamento acromioclavicular y ligamento coracoclavicular. Listo, pero ¿cuál es la diferencia? El desplazamiento, en la 2 y 3 era un desplazamiento hacia arriba, superior. El desplazamiento en este caso de la 4 es posterior. Y como va hacia posterior, esa parte distal, el extremo distal de la clavícula se puede incrustar
Se incrusta en el músculo trapecio. Esa es la 4. La 5, igual, siguen rotos todos los ligamentos, ruptura, ligamento acromioclavicular y ligamento coracoclavicular. Pero ya el desplazamiento es muchísimo mayor que el 3, por ejemplo. Entonces, ya hay un desplazamiento mayor del 100%. Hasta el 3 llegaba hasta el 100%, pero aquí en el 5 ya hay un desplazamiento mayor del 3%. Mayor del 100%, perdón. ¿Ok? Y aquí hay una ruptura también de la fascia del totrapecio. De la fascia del trapecio y del deltoides. Ese es tu 5. Y tu 6, por último, ven que la clavícula ya ni se ve, está aquí. La clavícula es esta. Va a tener un desplazamiento inferior. ¿Ok? Entonces vamos a poner. Grado 6, se luxa la clavícula. En posición inferior. Queda debajo de la apófisis coracoides. ¿Cuenta? Acá está la apófisis coracoides y acá abajito este hueso que está acá que no debería estar, es la clavícula. Se fue hacia inferior. O sea, se desplazó demasiado. Ese sería tu 6. ¿Listo? Entonces, esto sí se lo tienen que aprender, la clasificación de Roux, todos los grados. Grado 1, lesión parcial del ligamento, la distancia es chiquita. Grado 2, ruptura del ligamento acromioclavicular, se eleva a 25%. 3, ruptura de ambos ligamentos y se eleva de 25 a 100%. 4, ruptura de ambos ligamentos, el desplazamiento es posterior. 5, ruptura de ambos ligamentos. Aquí acuérdense también de la ruptura de la fascia del trapecial y el desplazamiento es más de 100%. Y en 5 ya se luxa la clavícula y se va a inferior, debajo de la apófisis coracoides. ¿Cuál es el tratamiento? En todo van a tener siempre dos tipos de tratamiento, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Entonces, conservador se puede llamar conservador u ortopédico y el quirúrgico es quirúrgico, también a veces le dicen abierto. En conservador u ortopédico, reducción, siempre es reducción primero. Reducir ya habíamos dicho que era volver a poner el hueso o los fragmentos en posición anatómica, o sea, en posición normal. ¿Cómo haces esto? Con cabestrillo, ¿ok? Y un inmovilizador de hombro. Luego de la reducción y la inmovilización, rehabilitación, para que el paciente vuelva a tener un movimiento. ¿Por cuánto tiempo inmovilizas? Inmovilizas por 3 semanas. Luego haces tu rehabilitación. ¿A quiénes les vas a dar este tratamiento que es conservador? Al tipo 1, al tipo 1 y 2 de Rockwood. Por eso tienes que aprender también tu clasificación, porque te va a ayudar al tratamiento. Quirúrgico o abierto, cuando está asociado a fractura de clavícula o acromio. Y cuando hay lesión de ligamentos coracoclaviculares. Ahí está indicado. ¿En qué números hay lesión de ligamentos coracoclaviculares? En los tipos 4, 5 y 6. Pueden decir en el 3 también hay, pero el 3, tipo 3, se queda a decisión del médico, ¿ok? Porque va a depender de tu paciente, del tipo de paciente que tengas. Si es un abuelito que va a ser, tú ves que va a ser, o sea, no hay por qué someterlo a una cirugía porque no tiene mucha movilidad, entonces decides que ese tipo 3 lo haces conservador. Si es un joven que necesita una recuperación rápida y necesita una reducción lo más anatómica posible, le mandas a cirugía. Porque obviamente con una cirugía haces una reducción mejor que con un tratamiento ortopédico. O sea, que sin abrir o sin ver cómo están las cosas realmente. ¿Ok? ¿Qué complicaciones te puede traer la luxación? Dolor o artritis. Listo, entonces esto es todo sobre su luxación de acromioclavicular. Ahora, fractura. Fractura de clavícula. La fractura de clavícula
Igual va a ser común. Lesión común. ¿Ok? Y aquí es igual en jóvenes, varones jóvenes. Varones menores de 25 años, jóvenes. Asociado a trauma. Por un trauma, por un golpe, se pueden fracturar la clavícula. Y va a ser frecuente también en recién nacidos, la fractura de clavícula. Mecanismo de lesión. De cómo se pueden fracturar la clavícula, cómo alguien se puede fracturar la clavícula. Caída sobre hombro es lo más frecuente. Luego, la caída sobre hombro también puede ser caída sobre mano extendida. Puede ser por una contusión directa también. Por un golpe directo puede fracturarse tu clavícula. Contusión directa. Estos son dos mecanismos de lesión. ¿Qué clínica te da? ¿Cuál es la clínica de cualquier fractura? ¿Alguien sabe? La clínica de cualquier fractura. ¿Se acuerdan? Ya les había dicho la clínica de fracturas cuando vimos fracturas así en general. Cualquier fractura tiene esta clínica de las 3Ds, que eran dolor, disfunción o impotencia funcional y deformidad. Lo mismo, cada vez que hagan fracturas, nunca duden de poner las 3D, sea la fractura que sea. ¿Cómo puede venir tu paciente con posición antálgica? ¿Cuál es la posición antálgica cuando el paciente, bueno, el miembro sano, digamos, me fracturé la clavícula de aquí del lado derecho? Entonces, mi miembro sano, que es el izquierdo, va a venir cargando así mi miembro enfermo. Esa es la posición antálgica. Miembro sano carga miembro enfermo. O miembro fracturado, miembro dañado. Listo, esa es tu posición antálgica. De ahí puedes tener la clínica general de cualquier otra fractura, que es inespecífica, como la equimosis, tumefacción, que esto ya viene por el mismo golpe, por la misma caída. Listo. ¿Cómo puedes hacer tu diagnóstico? El paciente va a venir con antecedente, con su antecedente de un trauma. Haces tu examen físico y pides tu radiografía en diferentes incidencias. Ok, ¿cómo clasificas tú las fracturas de clavícula? Vamos a seguir esta, la de aquí, la de Allman. Esta, no, esta, la de Allman. Son 3 tipos. Tipo 1 del tercio medio o fractura diaficiaria, que es la más frecuente. Tipo 2 del tercio externo o distal o lateral también se llama. Y tipo 3 del tercio interno, que también se puede llamar medial o medial o proximal. ¿Listo? Tercio externo, lateral o distal también se puede llamar. Y tercio interno, medial o proximal. ¿Listo? Entonces son esos 3 tipos: diaficiaria, tercio medio, tercio externo y tercio interno. 3 tipos de fracturas del clavícula. Tratamiento. Al igual que el anterior, puedes tener tu tratamiento conservador o tu tratamiento quirúrgico. Siempre van a existir estas dos opciones. Depende del tipo de fractura que tenga el paciente, como para que tú decidas cuál le vas a dar. El tratamiento conservador, vamos a ver según la edad. En recién nacidos podemos observar nada más, ¿ya? Porque son bebés, el hueso les va a crecer, entonces puede ser que no sea tan grave y simplemente se mejore con el tiempo. Así que no necesitamos hacer ninguna intervención. Cuando es niño, le vamos a poner vendaje en 8, que es un tipo de vendaje en 8. Es este de aquí, de la imagen, que tiene la forma de un 8, por eso le llaman vendaje en 8. Eso se pone en los niños. Cuando es adulto, van a haber 2 casos. Si no está desplazado, pueden usar cabestrillo más inmovilizador. El inmovilizador es con vendaje Belpo.
tipo de vendaje. Pero si está desplazado, ya vas a usar vendaje en 8, en adultos. ¿Listo? Vamos a poner el adulto aquí abajo por aquí. Ajá, ya. Ahora el quirúrgico. ¿A quién le vas a dar tratamiento quirúrgico? Bueno, primero me olvidaba. ¿Cuánto tiempo tienen que inmovilizar? Inmovilizar, ya sea con vendaje en 8, con vendaje del PO, con lo que le hayas puesto, tienes que inmovilizar 3 a 6 semanas. ¿Listo? Y luego complementar con terapia física para ayudar al movimiento del paciente, ya que el miembro ha estado inmóvil por mucho tiempo. Ahora, sí les dije que en el tratamiento conservador no hay una reducción, digamos, totalmente anatómica. O sea, no es que exactamente vuelva a su posición normal, porque obviamente le están haciendo por fuera. ¿Ok? Pero no es algo que les vaya a impedir al paciente, le causa una limitación funcional o lo haga ver mal estéticamente por fuera. Así que normal usar conservador por eso también. En cambio, el quirúrgico, la ventaja es que sí, con cirugía sí puedes llegar a tener una reducción anatómica, digamos, casi perfecta, pero a veces tiene algunas complicaciones la cirugía. Entonces, ya depende de cada tipo de fractura, como dije, para poder decidir. Entonces, ¿cuáles son indicaciones para tratamiento quirúrgico? Que la fractura sea expuesta, que hay una lesión vasculonerviosa o neurovascular asociada, que haya interrupción de la piel, o sea, fractura expuesta, y que sea una fractura irreductible, que ves que no se puede reducir de manera conservadora, que sea una fractura bilateral de clavícula, o sea, ambas clavículas han fracturado, ahí también es indicación para cirugía, que haya, bueno, no es una patología, es un estado, bueno, una situación que se llama hombro flotante, ¿ya? ¿Por qué se llama hombro flotante? Porque es la fractura del cuello de la escápula. Son acromioclavicular tipo 3. ¿Ya? Eso va a ocasionar o una fractura, eso va a ocasionar que el hombro quede como flotante, o sea, porque ya no tiene ningún mecanismo que le ayude a estabilizar. Por eso se llama hombro flotante. Cuando hay una fractura del cuello escapular, cuando hay una fractura o luxación de acromioclavicular tipo 3, que hemos visto en la clasificación de Rockwood. También indicativo de cirugía es una fractura de tercio distal con ruptura de ligamentos coracoclaviculares. Siempre que vean ruptura de ligamentos coracoclaviculares, al igual como hemos visto en luxación, es indicativo de cirugía. ¿Ya? Listo. ¿Qué complicaciones pueden tener aquí en esta fractura? Lesiones neurovasculares, pseudoartrosis también puede haber. ¿Ok? Este es el vendaje en 8 y este es un cabestrillo. O vendaje del PO también. ¿Listo? Ahora, luxación de hombro o glenohumeral. Aquí igual vamos a tener diferentes estabilizadores. Van a haber dos tipos, unos estáticos y unos dinámicos. Dinámicos están los músculos, en este caso serían los músculos del manguito de los rotadores y el tendón largo del bíceps. Sí, mi dolor de función de deformidad. Recién veo los mensajes, perdón, pero está bien. Y en estáticos, el labrum, la cápsula articular y los ligamentos glenohumerales. ¿Listo? Entonces, esta es la pérdida, como es una luxación, es pérdida completa del contacto de ambas superficies articulares, que son gleno, viene de la cavidad glenoidea, y humeral de la cabeza humeral. La cabeza humeral y la cavidad glenoidea se articulan. Y cuando hay una pérdida de esta congruencia, de esta articulación, de esta congruencia articular, es que ocurre la luxación glenohumeral. ¿Ok? Y se pierde la estabilidad. Ahora, este es bien frecuente, es el 50% de todas las luxaciones. Igual va a ocurrir en hombres jóvenes por deportes. Y en mujeres puede ocurrir, pero en mujeres adultas, como que es
80 por caídas en casa. ¿Listo? Ahora, aquí es importante que recuerden los tipos. Cada tipo va a tener su signo para que lo puedan diferenciar. Hay 3 tipos. Hay luxación anterior, hay luxación posterior y hay luxación inferior. ¿Ok? Vamos a empezar con la luxación anterior. La luxación anterior va a ser la más común. Más común es la luxación anterior. En frecuencia le va a seguir la posterior y al final la inferior. Está en orden. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Es un trauma directo a nivel posterior o caída con brazo en abducción, o sea, con el brazo alejado de la línea media. Un trauma directo a nivel posterior. ¿Por qué? Porque como es una luxación anterior, eso te está diciendo que la cabeza humeral va a irse hacia adelante, hacia anterior. Entonces, si alguna fuerza de atrás viene y como que me empuja desde atrás, un trauma directo a nivel posterior, eso va a hacer que mi cabeza se quite de la cavidad glenoidea y se vaya hacia anterior. O con una caída en brazo en abducción, así, abierto. Entonces, imagínense que se caen así sobre el hombro, igual sobre la mano, digamos en extensión, esto empuja y la cabeza humeral se va hacia adelante. ¿Listo? Esos son los mecanismos que pueden tener. Con el brazo en abducción, en la posición que yo puse así es abducción, rotación externa y extensión. O sea, caída con el brazo así, para que la cabeza humeral se vaya hacia anterior. Ese es tu mecanismo de lesión. ¿Qué signo vas a tener aquí? El signo de la charretera. La charretera es como una hombrera, ¿ok? Como las sombreras que tienen los... Es como una hombrera que tienen a veces los que se vestían antes así, con hombreritas. Ese es el signo de la charretera, ¿ok? Y aquí está. Vamos a ver. ¿Por qué se da? Bueno, antes de todo, igual tienes tu dolor intenso, va en el paciente, va a tener restricción de movimiento o, bueno, resistencia al movimiento. Con su posición antálgica, que ya sabes que es miembro sano, carga miembro enfermo, antálgica. Y va a tener su signo de la charretera. La charretera porque se da. Como se salió bueno, digamos la cabeza del húmero se fue hacia adelante, el acromion queda prominente. Y la cavidad glenoidea está vacía. De que este hombro que tú lo ves de manera redondeada ya no lo veas así, sino lo ves como una charretera. Que aquí vamos a buscar ahora. Que lo vean mejor. Es esto de aquí. Esas sombreritas. Signo de la charretera. Y así se ve. Como que se ve como hombrerita, ¿ven? Eso es la prominencia del acromion. Y porque ya no hay cabeza humeral, entonces se forma así, da esa forma más o menos, simula esa forma. Por eso le llaman así ese signo. Listo, ya. Ahora, ¿cómo haces tu diagnóstico de luxación anterior? Igual, con radiografía. Anteroposterior o pueden tomar escápulo lateral o lateral en Y. Son diferentes proyecciones para que puedan ver bien cómo está desplazada, en este caso, la cabeza humeral. El tratamiento se da con reducción. La técnica de reducción más utilizada aquí, reducción cerrada obviamente, es un tratamiento conservador. Aquí está la técnica de Kocher. ¿Okay? Lo que hace primero es traccionar, jalar el miembro superior. Luego de traccionar el miembro superior, flexiona el codo. Luego de flexionar el codo, lo que hace es rotar. Rotación externa. Rotación externa. Luego hace una aducción acerca de la línea media. Y luego al final termina con una rotación interna. Se supone que de esta manera hace que la cabeza humeral vuelva a su lugar. Aquí dan 3 semanas de inmovilización y luego su rehabilitación.
Listo. Aquí está la maniobra de Koch. Traccionan el miembro superior, flexionan el codo, rotan hacia externo. Luego de rotar externo, pegan el codo, aducen el codo y al final rotan de manera interna. Y quedaría así. Eso así lo mantienen inmovilizado por 3 semanas y luego realizan la rehabilitación. Pero aquí puede haber técnica quirúrgica o un procedimiento abierto, sí, cuando es irreductible. En este caso, puedes hacer una cirugía o un procedimiento abierto. Complicaciones de la luxación anterior. Tienes la lesión neurovascular, principalmente del nervio axilar. De ahí vas a tener diferentes lesiones de tejidos circundantes, que son estos nombres que ven aquí. Hill-Sachs, Blanchard, la del manguito rotador, una fractura de la tuberosidad mayor o una luxación del hombro recurrente. ¿Qué es la lesión de Hill-Sachs? Lo que pasa es que hay una depresión de la parte posterolateral de la cabeza humeral. Ok, aquí está. Depresión de la parte posterolateral de la cabeza humeral. ¿Por qué? Porque la cabeza humeral va a irse a aplastar con la glenoides. La parte anterior, la parte posterior, la parte posterolateral se aplasta contra la cavidad glenoidea y eso genera una depresión. Y ese es el signo o lesión de Hill-Sachs. La lesión de Blanchard, que también preguntan, es un desgarro o un arrancamiento de esta estructura, del labrum, que es uno de los estabilizadores estáticos. Entonces, si hay un arrancamiento o un desgarro de aquí del labrum, hablamos de lo que es una lesión de Blanchard. ¿Listo? Y bueno, de ahí puede estar asociada a fractura de tuberosidad mayor. Y en este caso de que esté asociada a fractura de tuberosidad mayor, tendrían que hacer una reducción ya abierta y luego verificar con radiografía si esta lesión está desplazada o no está desplazada. Y en caso está desplazada, ya saben que siempre es con cirugía. Luego de la luxación anterior, en frecuencia tenemos la posterior, que aquí es lo contrario. La cabeza humeral se va hacia atrás, ya no se va hacia adelante. ¿Listo? Entonces aquí el mecanismo de lesión es aducción y rotación interna. Se dieron cuenta que en la luxación anterior el mecanismo era abducción hacia afuera y rotación externa. Pero aquí es aducción y rotación interna. Así es que se va a ir hacia posterior la cabeza humeral, con flexión. Obviamente, si la cabeza tiene que ir a posterior, entonces es un trauma anterior. Trauma en la parte anterior del hombro. Y la cabeza humeral se va a ir hacia posterior. ¿Ok? Esto es por alta energía. Traumatismos de alta energía. Ahora aquí, clínica. ¿Qué clínica te puede dar la luxación posterior? El brazo del paciente va a venir en aducción y el miembro superior en rotación interna, porque así es que se lesionó, así va a quedar, en aducción y en rotación interna. ¿Ok? Entonces, como queda en la aducción y rotación interna, va a haber un bloqueo a la rotación externa. No va a poder hacer el movimiento de rotación externa. Ahí tú te vas a dar cuenta que esta luxación es posterior, por el bloqueo a la rotación externa. También puede haber una prominencia posterior del hombro, porque se ha ido la cabeza humeral hacia posterior, y un aplanamiento anterior. Así también lo puedes reconocer, porque ya no hay nada en el anterior, pues. Listo. En la radiografía puedes ver este signo, que es el signo de la bombilla, que se ve en radiografía lateral en Y. Y bueno, también puedes pedir una radiografía anteroposterior. Es importante que pidan diferentes incidencias. Con una sola no van a poder ver bien el desplazamiento, ni van a poder determinar bien la lesión para poder dar un buen tratamiento luego. El tratamiento igual va a tener su paso, el primer paso es reducción, y luego una inmovilización 3 semanas. Por último está la luxación inferior, que es mucho menos frecuente que ambas, es menos del 1% aproximadamente. Y el mecanismo es por hiperabducción.
Y el brazo quedará hacia arriba. Brazo queda hacia arriba. O sea, así. ¿Ok? Como el brazo ha quedado así, tu paciente, ¿cómo va a venir? Si tu paciente tiene el brazo todo el rato hacia arriba, en un momento se va a cansar, entonces tu paciente va a venir así. Sostiene sobre la cabeza. ¿Ok? Descansa en la parte superior del brazo sobre la cabeza. Sostiene el brazo por encima de la cabeza y así. Descansa en la parte superior sobre la cabeza. Eso es. Luego puedes pedir radiografía también para diagnosticar. En la radiografía vas a ver la cabeza humeral debajo de la coracoides. Glenoides. Por eso se llama luxación inferior. Ya está hacia abajo. Ya no está ni hacia atrás ni hacia adelante. Entonces ya. Listo. Eso sería todo en luxaciones glenohumerales. Anterior, posterior e inferior. Ya saben que la anterior es la más frecuente. La más importante. Ahora vamos a ir viendo fracturas de húmero. Vamos a dividirlo así como lo dividimos al inicio, en húmero proximal, luego vamos a ver diáfisis y al final húmero distal o la paleta humeral. ¿Ok? Entonces, en el caso de fracturas de húmero proximal, perdón, es la región más frecuentemente fracturada. Más común es una fractura del cuello quirúrgico. Estar asociado a manos con osteoporosis. ¿Ok? ¿Qué más pueden saber? Ocurre en adultos mayores y ancianos, esta fractura proximal, de húmero proximal. ¿Listo? Clínica. La clínica más importante es esto, la aparición del hematoma o equimosis de Henneking a las 48 horas. ¿Ok? A las 48 horas del trauma de la caída que haya podido ocurrir, aparece un hematoma o equimosis, que se llama hematoma o equimosis de Henneking. Que aquí está, hematoma. ¿Ok? Es así. Debajo del deltoides y en la región lateral del tórax se va a aparecer un hematoma. Eso indica fractura de húmero proximal. ¿Listo? Y bueno, acompañado de esto vas a tener tus 3D, que ya la saben, dolor, disfunción, deformidad. Pero lo característico es este hematoma. Listo. Ahora tienes una clasificación que se llama clasificación de Neer. ¿Ok? Vas a tener diferentes grupos y es importante porque, de acuerdo a esto, tú vas a poder hacer tu tratamiento, ¿vale? Entonces vamos aquí. Grupo 1 son fracturas que no están desplazadas. Grupo 2 es una fractura ya del cuello anatómico, pero ya está desplazada. Tiene dos fragmentos. Grupo 3 ya es una fractura del cuello quirúrgico, igual desplazada. Grupo 4 es del troquíter, desplazadas todas. Puede ser solo con desplazamiento y se hacen 2 segmentos. Si tiene desplazamiento y le agrega fractura del cuello quirúrgico, ya serían 3 segmentos, 3 partes de la fractura. Si tiene desplazamiento, le agregas cuello quirúrgico y le agregas el troquín, ya serían 4 fragmentos, porque ya está fracturado troquíter, desplazamiento, cuello quirúrgico y troquín, 4. Grupo 5, fractura del troquín. Aquí igual, con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico, 2 segmentos. Con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico con desplazamiento, 3 fragmentos. Con desplazamiento y fractura desplazada del cuello quirúrgico y el troquíter, 4 segmentos. Y en el grupo 6 ya tienes fracturas con luxación. Fractura de luxación, desplazamiento anterior, fractura de luxación, desplazamiento posterior y fractura de la superficie articular que se llama head splitting o splitting, que es o impresión también se llama. ¿Ok? Esa es tu clasificación de Neer. En general, para que tengas algo no tan complicado, puedes verlo así. Por aquí. 2 tipos, no desplazada. Menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación. 2, desplazada. En la desplazada, lo contrario, más de 1 centímetro de desplazamiento
y más de 45 grados de angulación. Uy. Acá está. Más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados. 45 grados de angulación. Ahí tienes en dos grupos. Y ya luego, si quieres ser más específico y porque te va a servir para tu tratamiento, ya vamos a ver, lo divides en estos grupos, grupo del 1 al 6. ¿Ok? La clasificación de NIR, no desplazada o desplazada. No desplazada, menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación. Y desplazada, más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados de angulación. ¿Listo? Ahora, en las fracturas de húmero proximal, ¿qué complicación creen que podría haber? Yo les dije que había una complicación que se presentaba en todos los huesos que tenían cuello, ¿cierto? Y aquí el húmero tiene cuello. Y como estamos en húmero proximal, hay veces en que la fractura afecta el cuello. ¿Y qué complicación se podría presentar? Ya hemos visto complicaciones de fracturas. Que alguien me diga. Que alguien hable ahora. Ok, para siempre. ¿Se acuerdan? ¿Qué complicación puede haber? Muy bien. Ay, no leí. Es de Stephanie, muy bien. Necrosis vascular. Perfecto. Entonces aquí hay riesgo de necrosis vascular, no se olviden. En las fracturas de húmero proximal hay riesgo de necrosis vascular cuando afecta el cuello anatómico. ¿Listo? ¿Saben? Tiene cuello anatómico y cuello quirúrgico. Entonces aquí hay riesgo elevado de necrosis vascular. Y también aumenta el riesgo. Listo. Ahora, ¿cómo haces tu tratamiento? Fracturas no desplazadas, les haces tratamiento conservador. Usas cabestrillo por 2 semanas. Cuando tienen 2 fragmentos, si son las tuberosidades las que están afectadas, troquíter, haces osteosíntesis. Esto ya es cirugía. Osteosíntesis con tornillo o cerclaje si el desplazamiento es mayor de 1 centímetro. Cuando afecta el cuello quirúrgico, osteosíntesis si el contacto es menos de 50%. Cuando ya tiene 3 fragmentos, en los jóvenes haces osteosíntesis. Y en los ancianos, artroplastía, o sea, prótesis. Prótesis. ¿Ok? 4 fragmentos, jóvenes, osteosíntesis y ancianos, prótesis. ¿Ok? Prótesis. Listo. Entonces, en general, conservador para fracturas no desplazadas, obviamente. 2 partes en cuello quirúrgico. ¿Listo? Puedes hacerlo conservador. ¿Listo? ¿Por qué las fracturas de cuello quirúrgico sí puedes hacerlo conservador y las de cuello anatómico no? Porque cuando hay fractura de cuello anatómico ya es un poquito más intraarticular, ya afecta la articulación y para que recuerden siempre cualquier cosa que afecte la articulación, cualquier fractura que ya afecte una articulación, siempre va a cirugía. ¿Listo? En ancianos, generalmente el manejo va a ser quirúrgico porque el hueso no consolida solo. Se hace prótesis. Pueden haber prótesis parciales, donde solo cambian la cabeza humeral, o prótesis total, donde cambian la superficie glenoidea, es humeral. O sea, prótesis parcial o prótesis total en ancianos. ¿Listo? ¿De qué más pueden saber? Nada más. ¿Cuáles son las indicaciones para que ustedes pongan prótesis? Paciente anciano, de ley. A los jóvenes casi nunca se les pone prótesis. Pueden hacerlo con osteosíntesis, como ya han visto. Paciente anciano, porque tienen baja actividad. Con baja actividad se les pone prótesis. Cuando hay osteoporosis severa, también le puedes poner prótesis cuando hay fractura de 4 partes con luxación. Cuando hay depresión de la cabeza,
del 40%. Además, cuando son fracturas antiguas, mayores de 3 meses. Estas son tus indicaciones para poner prótesis. ¿Listo? Siguiente. Ahora seguimos con la diáfisis humeral, con fracturas de diáfisis humeral. Entonces aquí, en las fracturas de diáfisis humeral, la mayoría van a ser cerradas y el mecanismo de lesión es una caída de propia altura o trauma de alta energía. Por cualquiera de estas dos puedes fracturarte la diáfisis del húmero, ¿vale? Ahora, luego de la lesión clínica, la clínica de siempre. Ay, perdón, de disfunción, dolor, deformidad. Puedes tener movilidad anormal, crepitaciones por la fractura, edema. ¿Qué nervio dijimos que se iba a lesionar aquí? En diáfisis humeral. También lo vimos. ¿Qué nervio creen que se puede lesionar cuando hay una fractura de diáfisis humeral? Que alguien me lo diga. Ok, entonces. Lesión de nervio. ¿Qué nervio? ¿Qué nervio creen? A nivel de la diáfisis humeral, ¿qué nervio pasa por ahí que puedan lesionar? Lesión de nervio. Muy bien, radial. Esto puede ocurrir por el trauma o por la manipulación al hacer la reducción. ¿Ok? Tienen que aprender a diferenciarlo. Obviamente por el trauma es porque el paciente va a venir ya con la clínica de lesión de nervio radial. Pero cuando es por manipulación al hacer la reducción, obviamente después de que ustedes hagan la reducción, el paciente va a presentar esta clínica de lesión de nervio radial. ¿Qué es lo más frecuente en la lesión? Aquí estaba. ¿Qué es lo más frecuente en la lesión del nervio radial? Hay 3 tipos de lesiones, ¿ya? A nivel de nervios, ya, lesiones a nivel de nervios. Está la axonotmesis, que es cuando ven que cae una interrupción del axón, y también puede o puede que no haya una interrupción del tejido circundante, ¿ya? De ahí tienes la neuropraxia, donde solo hay fallo en la conducción, pero el tejido han visto que está intacto. Y tienes la neurotmesis, donde hay fallo en ambos. Hay interrupción del axón y el tejido circundante. Ambos están interrumpidos. ¿Cuál es lo más frecuente en lesión de nervio radial? Que haya neuropraxia. Es la lesión más frecuente. Neuropraxia. Que es fallo en la conducción de axones. Y está intacto. Eso es lo que pasa. Y puede haber una recuperación de esto, recuperación espontánea, 2 a 3 meses. Ok, ¿cómo hacen el diagnóstico de tu fractura de diáfisis humeral? Ves el trauma, las características de la fractura, si hubo lesión de partes blandas, cómo ha venido tu paciente, clínica, localización, si viene con lesión del nervio radial, por ejemplo. O sea, usas toda tu clínica, todo tu examen físico y también puedes acompañarlo de imágenes como radiografía. ¿Ya? Diferentes incidencias, ya saben. Tratamiento, al igual que todo, puede ser o conservador o quirúrgico, ¿no? Entonces, tiene tratamiento conservador cuando es una fractura aislada. Cuando es una... Ya, cuando es una fractura aislada. Fractura aislada. ¿Ok? ¿Cómo van a ver también indicadores en la radiografía que te puedan decir si a este le puedes dar tratamiento conservador? Entonces, en la radiografía, si ustedes ven menos de 20 grados de angulación, ¿okay? Si ven en la radiografía, esto es en anteroposterior. Si en la lateral ven menos de 30 grados de angulación, esto es en lateral, vamos a mirar. Si ven acortamiento menor de 3 centímetros,
¿ok? También en fracturas espirales o esferoideas y oblicuas puede ser conservador. Cuando hay lesión no desplazada. Estas son tus indicaciones. Ahora, ¿qué le pones? Yeso colgante. Yeso colgante. De Cadwell o brace. Así sigue. ¿Listo? Entonces, si tienes una fractura aislada, si en tu radiografía ves que hay menos de 20 grados de angulación anteroposterior, si hay menos de 30 lateral, o si hay acortamiento menor de 3 centímetros, o si es una fractura espinoidea y oblicua, o si es una lesión no desplazada, le pones tratamiento conservador con yeso colgante de Cadwell o brace. En caso del tratamiento quirúrgico, igual tiene sus indicaciones para fracturas abiertas. Cuando hay hombro o codo flotante, cuando hay daño vascular, cuando hay bilateralidad, o sea, ambos húmeros están fracturados. Cuando la lesión, eso es importante, lesión del nervio radial es secundaria a la reducción. Yo les dije que la lesión del nervio radial podía ocurrir, el paciente viene con la lesión o ustedes la pueden ocasionar con la reducción. Entonces, si hay una lesión secundaria a reducción, lesión del nervio radial solo secundaria a reducción, hacen cirugía. Pero si el paciente ha venido con lesión del nervio radial y pónganse, tiene una fractura aislada, le hacen un tratamiento conservador más. No hay necesidad de que hagan cirugía. Solo cuando la lesión del nervio radial es secundaria a su maniobra de reducción es que ustedes hacen cirugía. La cirugía se asocia a mayor riesgo de infección. Y parálisis del nervio radial. Y lo que se usa es fijación externa, RAFI, que significa reducción abierta con fijación interna, y puedes también usar clavos endomedulares para hacer tu cirugía. Listo. Ahora fracturas del húmero distal. Aquí vas a tener fractura de la paleta humeral, fractura de epicóndilo de epitrócleo y fractura del cóndilo humeral. La fractura de la paleta humeral es más frecuente en niños. Vas a tener dos tipos de tratamiento: ortopédico, en flexión. En no desplazadas, obviamente, haces tratamiento ortopédico. Y quirúrgico, cuando la fractura está desplazada. Listo. 2. Fractura de epicóndilo y epitrócleo. Está asociada a luxación de codo, pero es infrecuente esta fractura. Epitrocleares, lesión del nervio cubital, más debilidad de flexores de la mano. Y se insertan los músculos flexores de la mano. Y epicondilios, lesión, son laterales, entonces lesión del nervio radial, más debilidad de extensores de la mano. Eso también se tiene que acordar. En la epitróclea se insertan los flexores y por la parte medial pasa el nervio cubital. Entonces puede haber lesión del nervio cubital con debilidad de flexores. Y en el epicóndilo lateral se insertan los extensores y por la parte lateral pasa el nervio radial. Entonces va a haber lesión del nervio radial con debilidad de extensores de la mano. Fractura del cóndilo humeral se llama, van a haber dos. Una que se llama Steinthal, que es una lesión de todo el cóndilo. Y también tienen Kocher-Lorenz, que es un arrancamiento osteocondral. Como es arrancamiento osteocondral, es como si hubieran jalado un pedacito. Lo que hacen es extirpar el fragmento y movilización precoz. ¿Listo? Entonces ahí tienen sus fracturas distales, de húmero distal. Ahora vamos a pasar al radio y cúbito. Aquí vamos a ver fractura de cabeza, tanto de radio, y fractura del olecranon en el cúbito. De ahí fractura de diáfisis, de radio y de cúbito, y juntas. Fractura de radio distal. Y ahí terminamos con radio cúbito, y ahí sigue mano. Entonces, vamos a empezar. Fractura de la cabeza del radio. El mecanismo de lesión es por caída sobre la mano extendida
con antebrazo ligeramente flexionado y pronado. O sea, el antebrazo es un poquito así, mano extendida. Eso es prono. Supino o prono. Ligeramente flexionado y pronado. Ok, ese es tu mecanismo de lesión. Ahora, la clasificación de fracturas de cabeza de radio, aquí está. Vas a tener 4 tipos. Vamos a ver primero. Tipo 1, no hay desplazamiento. Hay pérdida de extensión. ¿Y qué tratamiento le puede dar? Vamos a poner aquí. Tratamiento cabestrillo, que es conservador. Cabestrillo. Por 7 días, más movilidad precoz, más analgésicos para el dolor. ¿Listo? Ese es tipo 1. Luego tienes tu tipo 2, que ya ves que está un poquito más desplazada. Desplazada, ok, angulación de 30 grados aproximadamente. Agarra el 30% de la superficie. De 2 milímetros. Y aquí el tratamiento puedes poner lo mismo, cabestrillo, más movilidad precoz, más analgésicos. Uy, ya. Luego está el tipo 3, que ya es mucho peor y se ve más feo. Entonces esta es polifragmentada. Múltiples pedazos, está severamente impactada. Aquí en tratamiento se hace osteocirugía, osteosíntesis si es posible. ¿No? Resección de la cabeza. Por ejemplo, en ancianos con baja demanda funcional. Ok. Y pueden poner prótesis en caso de jóvenes. En caso de resección en los jóvenes, luego pueden ponerle prótesis para que vuelvan a tener la funcionalidad que necesitan. ¿Listo? Pero aquí ya el tratamiento empieza a ser quirúrgico, si se dan cuenta. Entonces vamos a tener conservador, y aquí empieza a ser quirúrgico. Tipo 4. Son complejas porque ya van a tener luxación. Lo importante pueden acá preservar la cabeza radial. Esto es cuando usan osteosíntesis. Cirugía igual. Y si no es posible, prótesis de cabeza radial. Listo, que está cada tipo con su tratamiento, con cómo lo pueden tratar. Igual 1 y 2, 1 y 2, conservador, 3 y 4, quirúrgico. ¿Qué clínica puede tener una fractura de cabeza de radio? La misma de siempre. Dolor, disfunción y deformidad. Pero aquí el dolor tiene una característica, dolor a la pronosupinación. Como el paciente se lesiona así en prono, ya no va a poder hacer este movimiento de pasar de prono a supino, que es normal del antebrazo. Ya no va a poder, va a generarle dolor. Y ya, si tienes este síntoma, ya te puedes decir porque ha tenido una fractura en la cabeza del radio. Listo, ahora fracturas. El diagnóstico. ¿Cómo hacen su diagnóstico aquí? Igual, radiografía. Es lo mismo de todas. Anteroposterior o lateral. U oblicua del codo. U oblicua. Como radiografía. Y tratamiento ya tienen tratamiento para cada uno. Fractura a nivel del olecrano, que esto es en el cúbito. El mecanismo de lesión es hiperextensión y torsión. Torsión. En la clasificación vamos a tener 1 no desplazadas, que puede ser simple y con minuta. Con minuta ya saben que son muchos fragmentos. Aquí, ¿qué le damos de tratamiento? Conservador, ¿ok? Analgésicos. Analgésicos más inmovilización 1 semana. Más movilización tolerada. O sea, empezar a movilizar cuando el paciente ya empieza a tolerar la movilización. Es un poco redundante, pero así es.
¿Ok? Y aquí, si quieren, pueden considerar RAFI, que es reducción abierta, es cirugía, reducción abierta con fijación interna. Pueden considerarlo. 2, desplazadas. Aquí, de hecho, es quirúrgico. Quirúrgico y aquí sí usan RAFI. Ahí ya no tienen que pensarlo. También pueden poner RAFI cuando la fractura está con luxación. También es indicativo para hacer cirugía. ¿Listo? Entonces tienen no desplazadas, que puede ser simple o puede ser con minuta con muchos fragmentos. Y se trata con analgésicos, inmovilización y luego empezar a movilizar de manera que el paciente lo empiece a tolerar. También puedes considerar hacer RAFI, cirugía, y en las desplazadas sí o sí haces cirugía con RAFI. ¿Listo? También es indicación cuando la fractura está acompañada de luxación. Ahora, puntos clave en general para todas estas fracturas. Fracturas articulares, reducción anatómica. Necesitan la reducción más anatómicamente posible. Entonces, generalmente a las fracturas articulares se les da cirugía. Inmovilización de una articulación puede estar máximo 3 semanas, ¿ya? Para evitar complicaciones. Más de 2 milímetros de incongruencia articular, genera artrosis. Mínimo deben pedir una radiografía en 2 incidencias. Ustedes no van a poder ver nada en una sola incidencia. Tienen que pedir 2 mínimamente. Tomografía en fracturas articulares. Como ya se dan cuenta, las fracturas en la articulación directamente son muy importantes. Entonces, para ver mejor los fragmentos y la estructura, como tienes que generar una reducción lo más anatómicamente posible, es que puedes pedir una tomografía para que lo veas mejor. Y puedes hacer medicina física luego con orientación detallada al paciente. Listo. Ahora vamos a pasar a la diáfisis. Hay diáfisis de radio y diáfisis de cúbito. Y aquí hay dos importantes o bien conocidas. Está la fractura de luxación de Galeazzi, que es una fractura de radio, acompañada de una luxación radiocubital distal. Y al otro lado está la fractura de luxación de Montella, que es una fractura del cúbito en el tercio proximal con una luxación de la cabeza radial. ¿Ok? Esto sí se lo tienen que aprender. Galeazzi, fractura de radio con luxación radiocubital distal. Y Montella, fractura del cúbito tercio proximal con luxación de la cabeza radial. ¿Listo? Ahora, en la fractura de diáfisis de cúbito y radio, de ambos. El mecanismo de lesión va a ser un trauma a nivel del tercio medio, o sea, en el antebrazo. Allí. La clínica, el paciente va a venir con incurvación del antebrazo. Impotencia funcional. Igual, todo esto está incluido dentro de las 3 Ds de fracturas. ¿Cuál es el tratamiento de la fractura de diáfisis de cúbito y radio? Adultos, síntesis con placas y tornillos para recuperar curvatura fisiológica. O sea, el rango correcto del movimiento de pronosupinación. ¿Listo? Entonces el tratamiento va a ser quirúrgico. Síntesis con placas y tornillos para poder hacer bien el movimiento, recuperar ese movimiento de pronosupinación. Luego, fracturas del radio distal. Es más frecuente aquí, voy a ponerlo, es más frecuente en mujeres. ¿Listo? Es del 70 a 75% de fracturas del antebrazo. Aumenta riesgo con la edad. El mecanismo es a caer sobre la mano. Caer sobre la mano. ¿Listo? Caen sobre la mano, puede haber una fractura de radio distal. Vamos a tener diferentes tipos, pero primero, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Igual, con diagnóstico, con radiografía clínica, más radiografía en anteroposterior y lateral. Muñeca, porque ya están ahí a un nivel más distal, ¿ya? Clínica con radiografía anteroposterior y lateral de muñeca. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la línea de la fractura, ¿ok? Debemos ver la línea de la fractura, si hay algunos fragmentos, qué tanto se ha desplazado esta fractura, si compromete la articulación, si compromete la articulación radiocubital también.
y hay diferentes tipos, en este caso, de fracturas de radio distal. Está la fractura de Coles, la fractura de Goyrand-Smith, que es un Coles invertido, la fractura de luxación de Rea-Barton y la fractura de Hutchinson o del chofer. Entonces, primero la fractura del Coles. La fractura de Coles es la más frecuente, ¿vale? La más frecuente de miembro superior. ¿Listo? ¿Cómo se define? Como una fractura metafisiaria, o sea, a nivel de la metáfisis, extraarticular, no afecta la articulación, extraarticular del radio distal. El trazo de fractura está a 2.5 milímetros de la articulación radiocarpiana. ¿Listo? No afecta. Fractura metafisiaria extraarticular, no afecta articulación. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tienen que saber la fractura de Coles? ¿Cómo es el mecanismo? Caída sobre la palma de la mano. En dorsiflexión. Así, como está aquí en la imagen de aquí. Fractura, caída sobre la palma de la mano en dorsiflexión. Así se puede ocurrir una fractura de Coles. ¿Qué signos te da? Clínica, ¿no? Del dorso detenedor. ¿Listo? Que es por el fragmento hacia dorsal. Y también te puede dar un signo de la bayoneta, que es hacia radial. Que lo voy a poner ahorita aquí para que lo vean. Signo del dorso detenedor y bayoneta. Aquí está. Dorso del tenedor por desviación hacia dorsal. Aquí ven que la mano hace una figura de la parte de atrás de un tenedor, como una figura así medio curva. Y la desviación en bayoneta es aquí, por una desviación radial. Ok, tienes esos dos signos en Coles, dorso del tenedor y signo de la bayoneta. ¿Cómo lo vas a tratar? Reducción con inmovilización. Ok. Inmovilización, obviamente, en flexión y hacia cubital, porque el mecanismo te hizo ir hacia radial. Entonces ahora tienes que hacer con inclinación cubital y en flexión. Haces una radiografía de control cada 2 semanas. E inmovilización 6 semanas. ¿Listo? Ahora tienes la fractura de Goyrand-Smith, que es un Coles invertido. Y si es un Coles invertido, entonces el fragmento distal, bueno, el mecanismo va a ser por caída, pero ya no sobre la palma, sino sobre el dorso de la mano. Por eso es como un Coles invertido. Y en clínica vas a tener el signo de la pala del jardinero. Porque el fragmento ya no se va a ir hacia dorsal, sino el fragmento de fractura se va a ir hacia volar, o sea, hacia anterior. ¿Listo? Contrario al Coles. ¿Ok? Luego vas a tener la fractura luxación de Rea-Barton, que esta sí afecta articulación. Esta sí es intraarticular. ¿Listo? Y aquí hay un fragmento hacia dorsal, que sería el Barton verdadero. Y también puede haber una con fragmento hacia volar o ventral o anterior. Y este es el Barton invertido. ¿Listo? Pero esta sí es intraarticular a lo contrario de lo que es Coles, que es extraarticular. No va a afectar articulación Coles, pero Rea-Barton sí. Y también hay fractura de Hutchinson o del chofer, que es por un arrancamiento de la apófisis estiloides del radio. ¿Listo? En radiografía unos criterios que son los criterios de inestabilidad de Fontaine, que te indican que una fractura es inestable o estable. Y de acuerdo a eso igual puedes dar tratamiento, porque obviamente en una fractura inestable le harías tratamiento quirúrgico y en una fractura estable tratamiento conservador. Entonces aquí están. Si hay lesión de la articulación radiocubital distal, es inestable.
Si hay desvío dorsal mayor a 20 grados, es inestable. Inestable, porque son criterios de inestabilidad. Si hay conminución dorsal mayor del 50% de la diáfisis, inestable. Si hay acortamiento del radio de 5 a 10 milímetros, inestable. Y si hay compromiso articular, inestable. Entonces, todas estas, en teoría, serían indicación para cirugía. ¿Listo? Ahora, ¿por qué te pongo esto? Porque en ancianos se van a aceptar ciertas medidas, como una angulación dorsal menos de 10 grados, una inclinación radial mayor de 15, una variante cubital menos de 3 milímetros y un escalón articular menor de 2 milímetros. Esto es como que tolerable, ¿ya? Tolera. Son las excepciones que puede tener un anciano. Ahora, el tratamiento. Conservador, inicialmente, conservador. Que se hace reducción cerrada, más inmovilización con yeso cerrado. Se hacen controles para descartar desplazamiento, movilización por 6 semanas también. Y esta inmovilización por 6 semanas va a tener 2 yesos. Un yeso braquiopalmar, que es todo del brazo hasta la palma, braquiopalmar todo por 3 semanas. Y a la tercera semana ya le cambias a un yeso antebraquiopalmar por el resto, por las otras 3 semanas. Y ahí se completan las 6 semanas. Antebraquiopalmar, solo antebrazo hasta la palma. Braquiopalmar del brazo hacia abajo. ¿Listo? Y el tratamiento quirúrgico, como les dije, para fracturas inestables, que ya tienen sus criterios de inestabilidad aquí, los de Fontaine. ¿Ok? También fracturas inestables, fracturas con desplazamiento secundario, que usan RAFI con placa y tornillos. ¿Ok? Y si hay fracturas muy conminutas, o sea, con muchos fragmentos pueden usar fijación externa. RAFI, no se olviden que es fijación interna, pero si en caso hay muy conminuta, fijación externa pueden usar. ¿Qué complicaciones pueden haber en estas fracturas? Agudas, síndrome compartimental, a nivel del antebrazo, compresión del nervio mediano, puede haber consolidación viciosa, también puede haber rotura tardía del extensor largo del pulgar y puede haber síndrome de dolor regional complejo. Listo. Ahora pasamos a lo último, que es fracturas de mano. ¿Listo? Aquí vamos a ver fracturas de escafoides, fractura del ganchoso, fracturas articulares y fracturas de los metacarpianos. Las más importantes, las más reconocidas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Y aquí. Mecanismo de lesión. ¿Cómo van a ocurrir las fracturas de las manos? Cuando son diafisarias, por ejemplo en los metacarpianos, puede ser por torsión, por excesiva, por trauma directo. Cuando son epifisarias, por avulsión, por cizallamiento y por división. Esto depende de la región de cada hueso, ¿no? Diáfisis o epífisis. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo del tratamiento aquí, en mano, reducir, hacer una osteosíntesis estable, preservar la vascularización y generar una movilidad precoz en el paciente. ¿Cuáles son indicaciones quirúrgicas generales? Fracturas articulares desplazadas, fracturas con malrotación, fracturas expuestas, fracturas desplazadas irreductibles, fracturas múltiples en mano y muñeca y lesiones ligamentosas con fracturas por avulsión. Las fracturas por avulsión son generalmente cuando un ligamento puede jalar un pedacito del hueso. ¿Ok? Fractura de dedos no desplazada, no articulares y sin rotación, inmovilización por 3 semanas. ¿Listo? Acá no hay desplazamiento, no afecta articulación y no está rotada, entonces no hay por qué hacer cirugía, sino puedes ser conservador con inmovilización por 3 semanas. Pero ya tienes sus indicaciones para cirugía aquí generales. Ahora, una de las más reconocidas a nivel de mano es la fractura del escafoides, que es la más frecuente. ¿Listo?
¿Cuál es el mecanismo de lesión? El mecanismo de lesión es la caída sobre la palma de la mano. Ese es el más frecuente, la palma de la mano. ¿Listo? Clínica. Vas a tener dolor, deformidad, disfunción, pero lo más importante es que tu dolor va a estar en la tabaquera anatómica. Aquí. ¿Listo? Cuando te digan dolor en la tabaquera anatómica, tú ya piensas en una fractura del escafoides. Esa es tu clínica, digamos, patognomónica prácticamente. Dolor a la palpación también va a tener. Dolor a la compresión del primer y segundo dedo. Tu clínica. El diagnóstico de fractura de escafoides es radiografía en 3 proyecciones. Estándar, oblicua o en la proyección de Schinek a 20 grados, que es una proyección especial para esta fractura. El tratamiento vas a tener 2, conservador igual o quirúrgico. El conservador va con yeso de 8 a 12 semanas. Inmovilización de la primera falange del pulgar en abducción. Así lo movilizas en abducción. El quirúrgico es osteosíntesis percutánea, puede ser con tornillos a compresión. Y está indicado cuando hay un desplazamiento mayor de 0.5 milímetros. O cuando hay cualquiera de estas. ¿Listo? De estas indicaciones generales. Complicaciones en la fractura de escafoides. El escafoides les dije que era uno de los huesos que tiene también cuello. Entonces, necrosis vascular a la cabeza. ¿Listo? De color proximal del escafoides. También puede haber pseudoartrosis, pero lo más importante que se acuerden, necrosis vascular. Fractura del ganchoso, que es otro hueso del carpo. En la fractura del ganchoso vas a tener un dolor en la base de la eminencia hipotenar. Ya saben que tenar es aquí la región de pulgar y la región hipotenar es la región que va para el lado más lateral. No, para el lado más medial, o sea, para el lado del meñique. ¿Ok? Entonces, un dolor en la base de la eminencia hipotenar, porque ahí también está ubicado el ganchoso, te puede indicar fractura de ese hueso, fractura del ganchoso. Y como estamos a medial, va a haber clínica de lesión del nervio cubital o arteria cubital. Que ocurre por un trauma directo tras caída. Fractura de metacarpianos. En metacarpianos podemos fracturar diáfisis, podemos fracturar podemos fracturar cuello y podemos fracturar, por último, base. Metacarpianos. ¿Listo? Entonces, empezamos con la diáfisis. En fractura de diáfisis de metacarpianos puede ser transversa, oblicua, puede ser conminuta. ¿Ok? Puede ser por trauma tanto directo o indirecto. Y aquí haces reducción cerrada. Con yeso, en caso de la fractura, sea, ya sabes, estable. Cirugía. ¿Okay? Cirugía cuando es inestable o es múltiple la fractura. Hace cirugía. ¿Listo? Reducción cerrada con yeso para fractura estable y quirúrgico para fractura inestable o múltiple. Ahora, a nivel del cuello de los metacarpianos, también por trauma directo sobre los nudillos. ¿Y quienes golpean mucho sus nudillos? Los boxeadores. Entonces acá está una fractura llamada fractura del boxeador. Que aquí se fractura el cuello del cuarto y quinto metacarpiano. Por trauma a nivel de la cabeza. Conservador, cuando es estable y se pone férula. Y quirúrgico, cuando es inestable y se usa RAFI con placas. Ahora fracturas en la base de los metacarpianos. Aquí puede haber fractura de la base del segundo, tercer y cuarto metacarpiano, que se va a asociar
a avulsión ligamentaria, que les dije que a veces el ligamento puede jalar un pedacito del hueso. Esto es avulsión ligamentaria. Listo. Ahora, fracturas articulares, las últimas. Como son articulares, ya saben, requieren reducción anatómica, o sea, cirugía. Aquí puede estar la de Bennett, que es una fractura luxación del primer metacarpiano. ¿Ok? Fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano. Esa es la fractura de Bennett. Es inestable por tracción del tendón del separador o del pulgar. Listo. Aquí se hace fijación quirúrgica. Y también puede estar aquí la fractura de Rolando. Estas son fracturas que tienen un nombre propio, por eso se las pongo, para que lo recuerden. Que es una fractura comminuta de la base del primer metacarpiano. La diferencia de Rolando y Bennett es que Rolando es comminuta y aquí se hace inmovilización precoz. Y ya, eso sería todo de acuerdo a miembro superior. Todas las lecciones que van a poder encontrar en miembro superior. ¿Ok?